2014, perdón. 10 años tiene este tema de la franela. Qué bárbaro, cómo ha pasado el tiempo, por favor. Estamos en comunicación telefónica, en este caso con Alejandro Esevich. Él es el Esevich, ya le vamos a preguntar un poco más en detalle, pero él es médico veterinario y al mismo tiempo es médico veterinario homeópata. Hablando con Vanessa Tapia en su momento, el otro día ella me contaba acerca del trabajo que hace como médico veterinario homeopata, aparte de médico veterinario tradicional. Y nada, me dice, vas a ver que está re bueno lo que hace, pregúntaselo en la radio. Y acá estamos preguntándoselo en la radio a Alejandro Esevich desde San Javier. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Pachi? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bueno, bien, muy bien. Escuchándolos a ustedes y bueno, me ofrecieron charlar un ratito. No me disgusta para nada hablar, así que... Bueno, muchas gracias eh, entonces. Porque, porque nada, a mí lo que me llamaba la atención en principio es conocer un poco su historia, pero también en esto de conocer la historia es conocer la historia de cómo se llega a ser un médico veterinario homeópata. Digo, ¿por qué? Básicamente. bueno, a ver, yo me he atendido con homeopatía desde muy chiquito. Mis padres ya me llevaban, no sé si tendría 8 o 9 años, a hacerme o atenciones homeopáticas. Entonces, bueno, usábamos mucho esa medicina. Mis padres notaron que tenía muchos beneficios respecto de la medicina tradicional, digamos, que es la que conocemos todos, las que nos venden el paracetamol o cualquier otra droga, digamos, o fármacos que compramos en farmacias normales, comunes y corrientes de toda la vida. Y ellos notaron que tenía beneficios, digamos, para la salud. Y los beneficios en esta época nos resulta sumamente cotidiano o frecuente escuchar que, bueno, estoy tomando cierto medicamento, es bárbaro porque me quita los dolores, me calma, me hace esto, lo otro, pero me arruina el estómago, me produce trastornos en el hígado. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, la homeopatía tiene otra mirada y en esa mirada se incluye que cuando el medicamento es el adecuado, produce cambios y mejorías notables en el organismo sin tener efectos secundarios, digamos, malos para el resto del organismo, ¿no? Mm. Y ustedes me preguntan por la homeopatía, y la homeopatía, la verdad que lleva un tiempo eh, relacionarse con ese tipo de terapias o terapéuticas, porque el concepto de lo que es curación para la homeopatía es difiere enormemente de lo que es la curación para la medicina tradicional, que conocemos todos desde siempre. Eh, eh, entonces, ese concepto, digamos, hay que incorporarlo y cuesta, lleva tiempo. Yo, en el curso para veterinaria homeopática u homeopatía veterinaria, que hice en su momento en Buenos Aires, yo me mudé acá hace unos casi 15 años, Uh-huh. y ese curso lo hice en Buenos Aires. Y cuando estaba en el curso realmente me llevó bastante tiempo, diría, no sé, un par de años cursando la especialización, y preguntándome qué diferencia al fin y al cabo había entre la homeopatía y la medicina tradicional. Si yo, por dar un ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza y tomo algún tipo de medicina tradicional, analgésicos y todo eso, y se me va el dolor de cabeza, yo digo, bueno, me curó el dolor de cabeza, ¿cuál es el problema? Y la medicina homeopática me da otro medicamento y me cura el dolor de cabeza, entonces, ¿cuál es la ventaja, digamos? Si las dos curan el dolor de cabeza. Pero lo que de a poco yo me fui dando cuenta es que la medicina tradicional en realidad no cura así en forma bien integral lo que sería el dolor de cabeza. Lo que hace es quitarme el dolor de cabeza. Pero de ahí a curar el mal,
el origen del dolor de cabeza, hay una distancia enorme, hay una distancia terapéutica muy grande, digamos. Lo que nosotros usamos normalmente y tradicionalmente en la medicina tradicional, con los fármacos que compramos en las farmacias de toda la vida, son productos que lo que hacen es curar un síntoma, pero no me curan profundamente el origen de la enfermedad que me llevó a ese síntoma. Si yo tengo problema de, como les decía, dolor de cabeza, tenemos tantísimos ejemplos, gente que tiene dispepsia, o sea, problemas en la digestión, con acidez estomacal y otra cantidad de síntomas que acompañan a eso, y yo me tomo un antiácido, la acidez se me va, pero yo curé realmente el problema que causaba la acidez, digamos. ¿Por qué tenía ese problema digestivo? Y cómo lo curo realmente. Entonces, en esos casos, la medicina tradicional recurre a una cantidad de análisis y de estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico de, por ejemplo, el problema digestivo. Y así todo llega a un diagnóstico, la medicina tradicional, pero resulta que cuando va a la parte de terapéutica, muchísimas veces con una frecuencia enorme, no consigue una curación real. ¿Y una curación real qué sería? Y sería que yo hago un tratamiento de una cantidad de tiempo, qué sé yo, semanas, meses, eso lo determinará el médico, y finalmente ese desarreglo, vamos a decir, se va, y yo no dejo definitivamente de tomar la medicación porque ya hice el tratamiento y me curé. Entonces no necesito seguir tomando el medicamento y no vuelvo a tener ese trastorno. Eso en la medicina tradicional a veces ocurre, pero hay muchísimos casos que no. Y ahí llega la medicina tradicional a un punto a una especie de callejón, digamos, que no tiene salida, porque bueno, a no ser que se inventen nuevas drogas, perdón, para ese problema no hay una curación profunda, digamos. Lo que ocurre con la homeopatía es que a través de remedios homeopáticos que tienen una característica totalmente distinta a lo que son los remedios de la medicina alopática, le llaman tradicional, son sustancias naturales, ya sean minerales, sales minerales, productos vegetales, tinturas madres u otros productos, digamos, que pueden ser también de origen animal. Por ejemplo, se usan, nos produce un poquito se nos paran los pelitos, pero por ejemplo los venenos de serpientes se usan como remedios homeopáticos para dar exactamente. ¿Cómo? Digamos, sí. Llegaste a Tras la Sierra ya habiendo estudiado, ¿no?, la homeopatía, porque venías a Tras la Sierra, lo estudiaste, o llegaste a esta situación y porque tenías este tipo de... Porque es como algo, hay como una búsqueda de buscar formas alternativas o formas no tan occidentales, si querés, de tratar la salud en general, en Tras la Sierra, que se ha puesto como muy en boga este último tiempo, ¿no? ¿Vos llegás a Tras la Sierra a través de la homeopatía o porque te interesa la homeopatía es que llegás a Tras la Sierra? ¿Cómo fue esa vuelta? No, bueno, yo la homeopatía la estudié en Buenos Aires muchos años antes que de llegar a Tras la Sierra. Yo llego a Tras la Sierra por una decisión personal de un cambio de vida. Pero es interesante esa pregunta que vos hacés porque una cantidad enorme de gente que viene a vivir a Tras la Sierra viene buscando algo que es específico, algo bastante concreto, pero que no lo tenemos
como muy consciente, digamos. Venimos, al final terminamos llegando por el ambiente, por la parte hermosa que tenemos de paisajes, del ritmo de vida, de una cantidad de cosas que nos llaman, digamos, a venir acá, pero resulta que eso oculta detrás cosas que ya nosotros traemos y que están haciéndose eco de lo que es Tras la Sierra. Eso es lo que yo veo en mí y veo en cantidad de gente que se ha mudado de ciudades grandes a Tras la Sierra. Hay como una vibración, digamos, que compartimos la gente que nos mudamos a este lugar. Claro, y la gente, y bueno, he visto gente que no comparte eso, que bueno, han venido tal vez por otras razones y después, bueno, terminan yéndose porque no cubre las expectativas que ellos tenían, pero bueno, porque esto que yo digo. Sí. Sí. Hay una vibración especial, eso es lo que, un poco la síntesis de eso. ¿Sabes? Te veo con un ternero en la foto, ahí, y nada, concretamente, ¿cómo aplica para un perro, para un gato, la medicina homeopática? ¿Y cuáles son las consultas normales o comunes que te llegan? Mira, yo, como te digo, la homeopatía desde muy chico mis padres me hacían atender con homeopatía. Y luego a lo largo de la vida seguí con esa mirada sobre la medicina y sobre la parte curativa, porque bueno, yo a mis hijos también los hice atender con homeopatía. Entonces eso es una línea que sin darse cuenta uno ha ido a lo largo de mi vida. En lo que es la homeopatía hay un concepto también importante, que la homeopatía dice que cura a los enfermos, pero no no le interesa curar la enfermedad, sino le interesa curar al enfermo. Entonces, esa es una mirada que es muy radical, es una mirada que cambia completamente lo que es la terapéutica. Entonces, para nosotros, para la medicina tradicional, sufrimos enfermedades. En cambio, la homeopatía lo que hace es determinar que hay un enfermo que tiene necesidades y cuando lo trata, digamos, trata a ese enfermo en profundidad y al regularizarlo, una idea, digamos, a ver si yo me puedo transmitir lo que quiero expresar. Pero la idea es que nuestro estado de salud es un estado de equilibrio, un estado de armonía, digamos, ¿no? Que es absolutamente dinámico. Es como una balanza que está bien equilibrada. Esas balanzas que usaban los joyeros de platillos, que uno las ve que cuando están equilibradas van y vienen como si fuera un péndulo, ¿no? Se mueven continuamente. Perfecto. Bueno, nuestro estado de salud es algo parecido a esa balanza de platillos. Está en movimiento constante. Una vez pasa hacia el platillo derecho, después se mueve hacia el platillo izquierdo y tiene ese vaivén suave y permanente, pasando siempre por un estado de equilibrio. Cuando yo lo dejo quieto, que no lo toco, de a poquitito ese vaivén se va aquietando, se va frenando y queda perfectamente nivelado. Bueno, ese es un buen ejemplo de lo que sería nuestro estado de salud. Vamos y venimos continuamente entre desequilibrios, pero nuestro organismo tiene la capacidad de mantenerse en un rango de equilibrio, de armonía, del estado de salud. ¿Y con los animales pasa lo mismo? Es lo mismo, porque la medicina homeopática, como te digo, trata individualmente al paciente. Entonces hay una cantidad de características del paciente que yo tengo que estudiar para poder llegar al remedio que ese paciente necesita. Gracias a Dios, los animales tienen también características absolutamente individuales. Lo que pasa que son, como no hablan, claro, y no podemos Exactamente, esa es la dificultad, pero tienen individualidad exactamente igual que los seres humanos. Pero el problema está ¿Y están cruzados por las emociones también? Absolutamente, mucho más por las emociones que o sea, nosotros los seres humanos tenemos nuestra actividad intelectual o mental
como el centro continuamente, nos referimos a nuestra actividad del intelecto. Bueno, los animales, en principio diría, no tienen esa capacidad, pero su parte emocional, al no tener la interferencia de la parte mental, está muchísimo más a flor de piel, muchísimo más reactiva y muchísimo más perceptiva. Entonces, de cualquier manera, lo importante es que tienen individualidad. Que nosotros no las podamos percibir claramente es otra cuestión. Por eso es muchísimo más difícil la homeopatía veterinaria que la humana. Claro, por eso. ¿Y el tratamiento es con flores de Bach también? No, flores de Bach es otra terapéutica. Hay muchas terapéuticas. Esto es con remedios homeopáticos exclusivamente. Lo que pasa es que aquí en Tras la Sierra creo que había una farmacia en Nono, me dijeron que ha cerrado, entonces nosotros no tenemos farmacias que tengan productos homeopáticos y en Villa de las Rosas Tras la Sierra. Tenemos que hacer los pedidos a Córdoba capital. Y son exclusivamente de homeopatía, es decir, tienen preparados muy especiales, muy particulares. La farmacopea homeopática es súper específica. Y se tienen que encargar a farmacias homeopáticas que hacen esos preparados o reciben preparados y luego ellos a ver cómo explicarlo, los preparan de otra forma, o como si fueran reciben, por decir, tinturas madres, y a partir de ahí luego hacen los preparados de los remedios homeopáticos. En la presentación que hacíamos hablas también de animales grandes, o sea, no es solamente para animales domésticos esta forma de tratarlos. No, tal cual. Se tratan animales grandes, que todavía es más difícil porque el contacto que tenemos con los animales grandes, vamos a decir vacas, caballos, ovejas, chanchos, cabras, es todavía mucho más distante que el de nuestras mascotas de nuestra casa. Y trata cualquier tipo de padecimiento, así no sé, padecimientos a los cuales uno que es más bruto lleva al veterinario, que no sé, una sarna o una sarnilla o no sé, se ve en bicho el chancho. Claro. ¿Ese tipo de tratamientos también o ahí vas a lo más tradicional? No, ahí yo uso para esos tratamientos, digamos así, que son de problemas, vamos a decir, pulga o garrapata o animales embichados con heridas embichadas y todo eso, no, uso directamente la medicina tradicional, es mucho más rápida en general. Tratar directamente esas afecciones con un tratamiento local y mucho más rápido y más efectivo desde el punto de vista de no tengo que estar probando un remedio y todo. Es decir, la medicina homeopática en general se deja para situaciones donde la medicina tradicional falla. En humanos hay muchísimos ejemplos de gente con problemas a lo largo de años que no ha conseguido resultados curativos en la medicina tradicional y, digamos, por descarte se entera que hay otra medicina y, bueno, recurren a esa medicina y en muchísimos casos termina dándoles resultados muy positivos. Claro, pero si no, para el tratamiento de enfermedades así súper comunes, yo uso directamente la medicina tradicional alopática. Sí, y esto para ir cerrando ya, agradeciéndote un montón, Alejandro, un ejemplo, ¿no? Tú tengo una perra grandecita, labradora, así, chocolate, es insoportable, es hartante de activa, pero se la ve muy feliz y todo. Pero, ¿ante qué casos uno acude a la medicina? ¿Ante qué casos uno dice, bueno, no, pero porque esto es más integral y es más sutil? ¿Qué ejemplos serían? Nosotros cuando nos mudamos, nuestra gata, que ya es grande, tiene 19 años ahora, entró como en un periodo de depresión así que la salvó la vida la medicina neural, ¿no? La médica neural Laura Eres, acá también veterinaria. Sí. Porque era un caso ese, ¿no? Un caso en donde nos decía, bueno, sí, se mudaron esa transición, eso la afectó muchísimo. ¿Qué otros casos pueden aparecer así en animales domésticos? Y mirá, qué sé yo, en general enfermedades
de curso crónico, es decir, enfermedades que llevan muchos meses o años y que no se han resuelto y vuelven a aparecer, de repente se les da alguna medicina y eso por ahí corta el proceso durante un mes, 2 meses y vuelve a aparecer luego nuevamente. Un moquillo, por ejemplo. No, el moquillo, sí, pero por ejemplo, la medicina homeopática puede ayudar en el caso de esas enfermedades, moquillo u otras, para que sea una recuperación más rápida y que deje menos secuelas. El moquillo puede dejar secuelas importantes a nivel neurológico, digamos, con tics y otros problemas. Entonces ahí la homeopatía, por ejemplo, puede dar un acompañamiento para que haya una mejor recuperación, más rápida, y no queden secuelas, ahora, por ejemplo, en ese ejemplo. Lo que pasa es que la consulta homeopática lleva por lo menos 1 hora y media, 2 horas en la primera consulta, sí. Y luego necesitamos seguir con un control, qué sé yo, 1 vez por mes, 1 vez cada mes y medio durante los primeros meses, y el problema que tenemos todos hoy bueno, por un lado el apuro, queremos que todo sea rápido y ya, y por otro lado los costos, es decir, la atención que tiene que dar un veterinario que hace homeopatía, como te digo, son 1 hora y media, 2 horas en la primera consulta, y después el seguimiento, que cada consulta te va a llevar una media hora, una cosa así, y hay que seguirlo. Mi compañera te consulta. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo te va? No, te quería decir que, bueno, 2 cosas. La primera es que hace como 8 años atrás, más, 10 años atrás, me salvaste a mi perro con árnica, que lo atropelló ahí una camioneta y zafó el rumbo, una masa. Y la segunda es que también los problemas que están habiendo ahora con muchos animalitos domésticos, el tema de los riñones, ¿no? Por el tema de la alimentación. Tal cual, exactamente. Bueno, ahí vos experimentaste por vos misma, en homeopatía usamos de cualquier manera medicamentos en forma alopática, es decir, no es lo que recomendó el creador de la homeopatía, normalmente, es decir, el creador de la homeopatía, que era un médico alemán, Hahnemann, decía en su momento, estamos hablando de fines de 1700, cuando él crea esta medicina nueva, y él decía en ese momento que dando el medicamento correspondiente 1 vez tenía que curarse el paciente, y el medicamento que correspondía, decía un medicamento 1 vez, era la frase. Nosotros usamos medicamentos como el árnica u otros en forma alopática, entre comillas, porque estamos dando el remedio para una enfermedad, cuando el creador de la homeopatía hablaba de remedios para el enfermo, no para la enfermedad. Tal cual. Quiere decir, si yo tengo mi remedio, que es el que me ha recetado un médico homeópata, y llegué a determinar que ese es mi remedio, para cualquier cosa lo tomo. Entonces tengo una indigestión, tomo mi remedio. Tengo un principio de gripe, tomo mi remedio. Me golpeé, tomo mi remedio. Entonces mi remedio me armoniza de tal forma que consigue la curación de esa crisis o de ese problema agudo que me está aquejando en ese momento. Pero el árnica es increíble, es un remedio homeopático que lo usamos para traumatismo, yo lo uso para la cirugía, para la recuperación en cirugías, y es maravilloso, realmente. Yo lo usé en el parto. Lo usó en el parto, Yani lo usó para parir. Claro. La verdad, muchas gracias, Alejandro, teníamos ganas de conocer cómo era. Un consejo para lo que es alimentación, económico y al mismo tiempo sustentable en la salud de los animales. ¿Qué se te ocurre? Y mira, yo trato de cocinarle a mis perros y a mis gatos. ¿Qué le cocinas, por ejemplo? Y yo les doy arroz con, de cualquier manera uso alimento balanceado, un alimento balanceado, digamos, no el mejor por ahí que se consigue en el mercado, pero un alimento balanceado de buena calidad, que de cualquier manera los alimentos balanceados, por lo que está ocurriendo en Argentina ya hace un par de años,
con respecto a precios y todo eso, han bajado enormemente la calidad, pero notablemente. Entonces, bueno, le doy arroz con, qué sé yo, les puedo cocinar, por ejemplo, con huesos de la carnicería, los huesos que en ciertos momentos están muy baratos o estaban muy baratos. Entonces hiervo el arroz con hueso o hiervo el arroz con... porque el problema es el tema de la economía, que es lo que vos me estás diciendo. Entonces, Claro. por ejemplo, si yo hiervo arroz con lo que en las pollerías no se vendía, hoy ha cambiado hasta eso por la situación dura en que estamos, pero todo lo que son las carcasas de los pollos o menudos de pollo, entonces hiervo el arroz con eso y eso le doy a mis perros. Igual yo, como te digo, les doy un poco de alimento balanceado, pero les doy, qué sé yo, un cuarto o menos de un cuarto de alimento balanceado. Y el alimento balanceado lo tengo cuando me voy de viaje, que nadie Claro. les cocina y bueno, Y ahí sí. comen alimento Y sí, balanceado claro. y Muchas, no produce tampoco un desequilibrio. muchas Sí. gracias, Alejandro. Muy, muy informativo Bueno, todo el Pachi, asunto. bueno, es un tema enorme, larguísimo el tema de la homeopatía. ¿Tenés consultorio en San Pero Javier? bueno, yo tengo consultorio en San Javier, sobre la ruta, un poquito antes de llegar a la plaza de San Javier, ahí donde está mi estaba Eco consultorio. Champaquí también funcionando. Exactamente, Mirá, enfrente de la ferretería casi enfrente de la de ferretería de Domi. Domi. Sí, Ahí está, señor. ahí es donde están Ahí las mismo. canchas de pádel. Eso mismo. Sí, señor. Muchas Así, gracias, bueno, Muy, muy, bueno, un montón de otras preguntas. En una de esas te vamos llamando y te vamos consultando a ver qué es lo que conviene para tal o cual cosa. Ahora que también hay que ajustar la economía, ¿no? encantado. Eso, ese punto realmente hoy nos tiene muy ocupados y preocupados y bueno, uno trata de dar una mano también ahí si se puede. A veces cuesta, pero bueno, pero en general uno trata de dar una mano ahí. Cuando ustedes necesiten y crean que les puedo ser de utilidad para zanjar dudas, qué sé yo, lo que sea, encantado en comunicarnos. Placer, gracias por el contacto. Bueno, un abrazo. Alejandro Esevich, ahí médico veterinario oleópata, no es oleópata, homeópata, ahí va, de la localidad de San Javier, en comunicación telefónica con nosotros. A propósito de esto, Pachi, mirá qué loco esto, porque estoy atrás del doctor Manduca, quien atiende acá en su consultorio en Villa de las Rosas, y tenía ganas de que se venga al programa una mañana.